Muy buenas tardes, queridas hermanas, gusto de saludarlas. Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes y comenzamos nuevamente a estudiar las Sagradas Escrituras. Y qué lindo es poder hacerlo juntas a través, obviamente, de las redes sociales y a través de la parte virtual. Nosotros vamos a retomar el estudio de un libro que estábamos viendo desde el año pasado, que habla sobre mirando la vida a través de la cruz, que es que ustedes, la mayoría los tiene. La que no lo tenga, no se preocupe porque puede ir tomando notas y luego puede también obtener un libro como este. Es un libro donde nosotros podemos hacer anotaciones, donde vamos escribiendo versículos y también vamos analizando las escrituras. Y vamos a comenzar con nuestra lección quinta. La quinta lección que habla sobre a través de la cruz conozco un gran ejemplo de fe, y es lo que vamos a estudiar en este día acerca de esa maravillosa fe, esa fe que también ha llegado a nuestro corazón de una manera especial, de aquel momento cuando Cristo también nos salvó. Vamos a estudiar esta palabra a través también de un personaje bíblico del Antiguo Testamento, y les quiero leer la introducción que tienen en su libro. Y dice así, dice: los diferentes deportes hay entrenadores que dan técnicas a sus jugadores para obtener mejores resultados en el juego. Eso lo vemos siempre. Muchas veces son solamente teorías, pero sabemos que el buen entrenador es aquel que con su ejemplo enseña a sus alumnos. Y eso quiere decir que la persona que entrena no solamente va a tener la teoría, sino que también debe de tener la práctica. Yo creo que el éxito de un entrenador es cuando tiene ambas cosas y donde puede instruir a sus alumnos. Nosotras también podemos, como mujeres cristianas, también llegar a ser entrenadoras, poder ser mujeres capacitadas por la palabra de Dios para poder entrenar a muchas mujeres que necesitan caminar con Cristo. Y este es uno de los incentivos que tiene este libro y el estudio de él. ¿Y cómo comienza este estudio y cómo comenzamos nosotras a ser mujeres que entrenamos a otras? Lo comenzamos haciendo a través de esta fe que no es nuestra, que provino de parte de nuestro Dios como un regalo para que nosotras podamos y pudiéramos servir a un Dios que es nuestro Salvador, ese Dios del cielo, es el mismo Señor Jesucristo que murió en la cruz por nosotras. El desafío de esta tarde es comenzar a estudiar desde la base de nuestra fe. Así que te invito a orar, tener un momento de oración, de comunicarnos con nuestro Dios y que Él nos dirija, que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por Él y que tu corazón esté dispuesto a escucharla, que tu mente esté tranquila, no pensando en los quehaceres que tienes en esos momentos, porque sabemos que las mujeres somos muy múltiples, podemos hacer muchas cosas a la vez, pero ojalá que este momento sea solamente para escuchar la palabra, que podamos estudiar, que tengas tu Biblia, que tengas tu cuaderno de apunte y poder estudiar las Sagradas Escrituras. Date este tiempo, que sea un tiempo bendecido, que sea un tiempo especial. Y si hay alguna necesidad en tu corazón y en el mío, bueno, Dios la sabe. Y queremos que a través de su palabra Él nos instruya y nos haga aquellas mujeres que podemos entrenar a otras. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidas de esta manera en forma virtual. Señor, reconocemos tu poder y tu soberanía sobre todos nosotros. Señor, no hay nada que se escape a ti de las manos, por eso con todo nuestro corazón, Señor, te honramos por lo que haces y lo que permites en nuestras vidas. Rogamos por la vida espiritual de cada una de mis hermanas. Señor, que quizá en este momento ha inclinado su corazón para pedirte a ti por sus necesidades. Señor, y que tú las conoces todas. Señor, hay algunas que están afectadas de salud y de enfermedades graves que tú conoces. Queremos, Padre Celestial, que tú pongas tu mano poderosa y sanadora sobre ella. Eso es lo que desea nuestro corazón. Señor, pero apelamos también a esa voluntad tuya porque es perfecta, como la Escritura lo dice. Señor, guíanos en este estudio, que cada palabra, Señor, sea guiada por ti, que sea sazonada por el Espíritu Santo y que esta palabra tenga una buena acogida y que podamos poner en práctica. Señor, enséñanos tú para que nosotras seamos aquellas mujeres que entrenemos a otras. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y vamos a comenzar el estudio de nuestra lección en esta hora. La Biblia nos muestra, también aparece en la introducción de su libro, nos muestra a un hombre que jamás dijo, sigan mi ejemplo. Él nunca lo dijo.
no tuvo necesidad de decir sigan mi ejemplo, sino que vivió la fe de tal manera que se le llama hasta el día de hoy el padre de la fe. Y ustedes saben que nos estamos refiriendo a ese personaje bíblico del Antiguo Testamento llamado Abraham. ¿Qué hizo este hombre o cómo fue su vida para ser nuestro ejemplo? Porque la Escritura dice que debemos tomar ejemplo de él, ese ejemplo de fe. Y vamos a analizar nuevamente y vamos a recordar esas palabras que aprendimos cuando estudiamos acerca de la fe. Recuerden, el fruto del Espíritu, había una característica del fruto del Espíritu o una cualidad llamada la fe. Y la fe, habían palabras en original que nos clarificaban lo que podría significar, o había sinónimos que no podía aclarar también las escrituras. La palabra fe en el Antiguo Testamento es la palabra emuná, que aparece en algunas series por allí también. Y la palabra emuná significa seguridad, significa lealtad, significa verdad, significa fe, fidelidad. Y esa palabra era muy importante. Fe y fidelidad eran lo mismo según las escrituras. Y la palabra fe también en el Nuevo Testamento es pistis o pistileo o algún derivado de aquella de esta palabra, y significa también fidelidad, que después de recibir a Cristo nosotros aprendimos a ser fieles a Dios, y cuando seguimos a Dios con fidelidad, eso también se atribuye a la palabra fe. Entonces, esas dos palabras, Antiguo Testamento, emuná, que fidelidad, con firmeza, seguir con convicción, eso significa, y la palabra pistis en el Nuevo Testamento, esa fe que también tiene que ver con la fidelidad, de acuerdo a lo que nosotros también podemos hacer para honrar a nuestro Dios. Vamos entonces a nuestra lección. Título de la lección dice: a través de la cruz conozco un gran ejemplo de fe, que es este ejemplo de este personaje llamado Abraham. Del ejemplo de Abraham podríamos decir muchas cosas, pero en esta ocasión trataremos de centrarnos en lo que dice el capítulo 4 del libro de Romanos. Y ustedes me pueden decir, pero si la historia de Abraham está en Génesis, ¿por qué vamos a analizar en el Nuevo Testamento? Es porque en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir, se vuelve a enseñar la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo enseña acerca de la justicia, y la justicia tiene que ver con esa fe maravillosa que tuvo este hombre llamado Abraham. Así que vamos al libro de Romanos capítulo 4 y vamos a leer algunos versículos para contextualizar lo que fue la vida de fe de este hombre Abraham. Vamos a Romanos 4 y vamos a leer los primeros 3 versículos, ¿les parece? Tienen su Biblia allí, búsquenla, ráyenla, subrayenla, pongan anotaciones, anoten allí en su libretita las cosas que les parecen que son interesantes y que no se les olvide. Capítulo 4 de Romanos, verso 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Sale como pregunta, verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese versículo es clave para nosotras en este estudio. ¿Qué dice la Escritura? Dice: creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Vamos al versículo 13. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sigamos en el verso 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Verso 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió por la fe, por lo que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada
Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, eso habla de pecados, y resucitado para nuestra justificación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fe de este hombre, Abraham, está vinculada con la justicia, por eso que es tomada en este libro. Este es uno de los libros que también ha sido analizado por muchos abogados y en las universidades con los que estudian la carrera de leyes. Y es porque este libro también nos explica acerca de la justicia. Hoy en día que se pide justicia, se exige justicia, y sobre todo se ha dejado de escuchar las voces de mujeres que exigen justicia en esta sociedad. Pero acá también nos habla la palabra de Dios de la verdadera justicia, de esa justicia que proviene de nuestro Dios, que no tiene equívocos, que no tiene errores, que proviene de ese Dios santo, de ese Dios del cielo, de ese Dios que buscó la forma de poder absorbernos de pecado a nosotros y colocó un sustituto para que nosotras fuésemos halladas mujeres justas, no por los méritos humanos, no porque tú te lo merecías ni porque yo me lo merecía, es simplemente porque puso un sustituto y ese sustituto sí era justo y sí era santo, que es nuestro Señor Jesús. Bien, en la página 21 aparece una pregunta arriba en el libro. Dice, ¿qué cree usted que hizo de bueno Abraham para recibir la promesa de Dios? ¿Qué crees tú que hizo de bueno Abraham? Humanamente nada, solo creyó en aquel que no falla, que es Dios. Y ahora vamos a analizar más profundamente esta fe maravillosa, esta emuná, esta fe con firmeza, con convicción y con fidelidad de este hombre llamado Abraham. Vamos a ver cómo era su fe. Y el primer punto que vemos en este estudio es que creyó Abraham a Dios. Entonces, una de las características de la fe de este hombre llamado Abraham es que él le creyó. ¿A quién le creyó? Le creyó a Dios. El lugar donde Abraham vivía se llamaba Ur de los Caldeos, que era un pueblo que no conocía a Dios, no le adoraba ni le temía. Ur de los Caldeos, para que ustedes se hagan más o menos una idea, Ur es lo que se llama ahora Kasdim, que es un lugar que está al sur de Irak. Entonces, para que podamos ubicar en un mapa, ¿cierto? Donde queda más o menos el sur de Irak, ahí se encontraba Ur de los Caldeos. Y desde ese lugar Dios llamó a este hombre, Abraham. ¿Por qué? Porque le tenía una promesa maravillosa para poder crear el pueblo de Israel. Recuerden que a través de Abraham, que es el padre de nuestra fe, comienza también el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Es la nación que Dios quiso hacer, una nación que comenzó pequeñita, ¿cierto? Y que Él prometió cuidarla y hasta el día de hoy ha sido de esta manera. El pueblo escogido por Dios. ¿Cómo lo comenzó Dios? A través de un hombre que sacó de otras tierras, de otros lugares, un hombre llamado Abraham. El primer punto que tenemos acá es que Abraham le creyó a Dios, le creyó a Dios. La pregunta es para nosotras, ¿tú le crees a Dios? ¿Le creemos lo que Él dice, su palabra? Bueno, mira lo que dice acá el libro, que es interesante. Dice, por lo tanto, podemos deducir que Abraham no habitaba en un pueblo que buscaba a Dios. Obviamente era un pueblo pagano. Quizás Dios también nos sacó a nosotras de un lugar pagano. Dice, si no, por el contrario, era un pueblo idólatra. Quizás también vivimos nosotros o salimos de un pueblo idólatra. Sigue el libro diciendo, pero cuando Dios habló con Abraham, él no había hecho absolutamente nada que agradara a Dios y que le hiciese merecedor de tan grande promesa. Y vamos a ver de qué se trataba la promesa de Dios. Y eso también aparece en otro libro en el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Le vamos a dar lectura también. Ustedes ahí rellenan su libro y las demás busquen en su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. Y vamos a leer estos textos. ¿Lo tienen? Bueno, la escritura dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, la palabra gentil habla de todos los que no somos del pueblo de Israel. Ya todos los demás se llaman gentiles, todos los pueblos del mundo son los gentiles.
pero la Escritura dice que podía justificar por la fe a los gentiles, a nosotros. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces se dan cuenta, la promesa que fue dada a Abraham fue una promesa muy grande. Dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones del mundo. Entonces, por eso que Abraham tuvo esa fe puesta en aquel Dios con firmeza, con convicción, porque era ese Dios del cielo que lo había llamado. ¿Qué más creía Abraham de Dios? ¿Qué más creía? Y vamos a ver en qué cosas más le creyó Abraham a Dios. Romanos capítulo 4, verso 5. Veamos lo que dice allí la Escritura. Romanos 4, 5 dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Se dan cuenta que la palabra fe, cuando uno dice tengo fe, la fe está vinculada con lo que nosotros creemos, con lo que hemos depositado en nuestro corazón. El haberle dicho sí al Señor Jesús que entre a nuestro corazón, eso nos selló, nos justificó, y esa palabra justificar tiene mucho que ver con la lección que estamos viendo hoy. Dice que en el Antiguo Testamento, Abraham, su fe fue contada por justicia, y esa misma justicia, por creer en ese Dios maravilloso, es la misma justicia que nosotros tenemos hoy en día a través de Jesús. ¿Por qué? Porque también hemos creído en aquel Dios maravilloso que envió a ese único Hijo a morir por nosotras. Jesús también es Dios, recuerden. Entonces contamos con la misma fe de Abraham. Vamos a ver lo que dice acá el libro. Dice, Abraham no era un hombre justo. De hecho, en las escrituras vemos que muchas veces dudó. Se equivocó y hasta pecó ante Dios, pero el hecho de haberle creído a Dios le hizo justo, no en sus méritos, no por algo humano que él haya hecho. No hay ninguna capacidad humana que podamos hacer donde Dios se agrade. No hay nada bueno en nosotros. Lo bueno que tenemos nosotros proviene de Dios. Dice, sino en aquel que justifica al impío sea Dios mismo. Dios es lo mejor que podemos tener, y Dios fue lo mejor que tuvo Abraham en su vida. ¿Qué más creía Abraham de Dios? Recuerden que Abraham le creyó a Dios en cuanto a la promesa, porque Dios le prometió, de ti saldrán o serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta es otra de las promesas, de las palabras que también Abraham le creyó a Dios. Y como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, dice, delante del Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que dice la Escritura. Y vamos a ver uno de los episodios que vivió Abraham, donde debió creerle a Dios de acuerdo a esta Escritura, porque era Dios capaz de resucitar a un muerto, eso lo creía Abraham. Y la Escritura en el Antiguo Testamento nos habla de cómo fue probada esa fe de Abraham, de este hombre. En Génesis capítulo 22, verso 5, mira lo que dice la Escritura. Dice allí que él le dijo así a los siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Eso es lo que dijo Abraham. ¿En qué contexto está puesto este versículo? En el contexto de que Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo Isaac. Y esta es una de las historias más impactantes en el Nuevo y en el Antiguo Testamento también explicada, porque no es fácil poder sacrificar un hijo. Abraham deseaba en su corazón tener este hijo. Dios se lo concedió, pero también había una enseñanza de por medio. Y es aquí, en estos momentos cruciales, donde fue probada la fe de este hombre Abraham. ¿Quién le probó? No le probó la circunstancia, no le probó su familia, no le probó la gente alrededor. Le probó ese Dios mismo que lo había llamado. Seguro que Abraham no entendió todo lo que Dios haría,
pero él obedeció. ¿Por qué? Porque creía que Dios da vida a los muertos. Por eso que es tan importante ese versículo en Romanos 4:17 que dice que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Dios tenía el poder de resucitar. Entonces, cuando este hombre, Abraham, fue probado por Dios, cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio, no dudó en Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios mismo podía resucitar nuevamente a su hijo. ¿Por qué? Porque también le creía la promesa de que vendría naciones y sería padre de mucha gente. Y eso tenía que ver con la vida también de su hijo. Por eso es que en el corazón de Abraham había esa seguridad, esa emuná, esa fe que nos habla de una firmeza puesta en aquel Dios que le dijo, esto va a suceder, y Abraham le creyó. Eh, Esa también es nuestra fe, nuestra emuná, nuestra firmeza, nuestra fidelidad. Para el creyente la muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de una vida eterna junto a nuestro Creador. Por eso es que nosotros cuando hablamos de la muerte lo hablamos de otro contexto. Y a veces necesario hablar de la muerte porque muchos le tienen temor, terror a la muerte. Sobre todo hoy en día que se vive esta circunstancia de pandemia tan grave, tan masiva, tan global, y donde nos vemos expuestos a un virus que es letal. Pero cuando nosotros hablamos acerca de lo que Dios dice en sus promesas, también hay paz en nuestro corazón. Porque si algo nos sucede, querida amiga, hermana, nosotros sabemos dónde vamos. La inseguridad, el terror y el temor lo tienen aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero nosotras que tenemos la salvación en Cristo Jesús, nuestra fe nos lleva a pensar en la esperanza de que vamos a ir a un lugar muchísimo, muchísimo mejor. Es nuestro verdadero hogar. Y esta bendición es para todo aquel que cree en Él. Y tú has creído. Si tú eres una creyente en Cristo, tú has creído en aquel Dios que ha prometido esto. Y créeme, si Él lo prometió es porque Él también lo va a cumplir. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo al respecto? Vamos a ir al libro de Juan capítulo 11. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Juan capítulo 11, verso 25, versículo muy conocido, dice, yo soy, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y siempre repetimos este versículo y lo atesoramos en nuestro corazón y lo creemos con firmeza, con convicción, porque esta está basada en nuestra fe. Yo soy la resurrección, dijo Cristo, por eso que Él resucitó. Y la vida, dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque el Señor lo prometió. Por eso que nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Por eso que creemos que Él también viene por nosotros pronto. Cristo viene por ti, Cristo viene por mí. Tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos de la muerte, para nosotros no es con el terror que lo tienen los demás, sino con la convicción del alma, con la firmeza, con la emuná, con esa fe maravillosa que tuvo este hombre llamado Abraham. No le temió a la muerte de su hijo. No entendía mucho lo que Dios estaba pidiendo, lo que Dios estaba haciendo, pero él obedeció, porque así como creía en las promesas de su Dios, también creía que él le podía levantar de los muertos. Eso se llama fe. Bien, y vamos al punto 2. ¿Cómo fue la fe de este hombre Abraham? Ya hemos visto que él le creyó a Dios, creyó la promesa de que iba a ser padre de muchas personas, de mucha gente o de multitudes, como también significa el nombre Abraham. 2, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y qué significa esto, creer en esperanza contra esperanza? Fíjense que cuando Dios le llamó a Abraham, él tenía 75 años, eso aparece en Génesis 12 del 1 al 9. Cuando se le confirmó la fecha de nacimiento de su hijo prometido, que es Isaac, Abraham tenía algunas características que humanamente debía de considerar. Primero, o la letra A, dice que Abraham era un hombre muy mayor. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 4, verso 19. Dice así la Escritura, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, está hablando de Abraham, que estaba ya como muerto, dice, siendo de casi 100 años,
o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, lo primero, Abraham era un hombre muy mayor porque tenía casi 100 años cuando Dios le dijo que iba a ser padre. Obviamente, Abraham le creyó. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que iba a ser el padre de muchedumbres o de muchas personas o de naciones. Él consideraba que estaba casi muerto, pero a pesar de eso, le creyó a Dios. Y necesitamos nosotras también aprender eso. No importa la circunstancia, no importa que humanamente pensemos esto es imposible. Cuando Dios nos promete algo, Él es capaz de revertir toda la parte humana de nosotros, toda nuestra lógica. A veces la vuelve de cabeza para cumplir su promesa, su palabra. Abraham no dudó en cuanto a esa promesa de Dios, a pesar de que era viejito. Dios le prometió que iba a ser padre y él le creyó. B, su esposa, que se llamaba Sara, Sara significa princesa, era anciana como él y más aún, toda su vida ella había sido estéril, o sea, no podía tener hijos. Y vamos a ver lo que dice la última parte del verso 19, Romanos 4:19. Dice, vuelvo a leer el contexto, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, está hablando de Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y aquí hablaba de que esta mujer era estéril, estaba cerrada su matriz. Entonces ya había un obstáculo, la vida real de ellos ya era un obstáculo. La promesa de Dios tenía que pensarla de una manera a lo mejor espiritual, porque quizás humanamente era casi imposible. Pero aún así, con todos los obstáculos de pensar en la parte lógica que no podía suceder, la escritura dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Y cómo se fortaleció su fe? Veamos lo que dice acá el libro en la página 24. Primero, no dio lugar a la duda. Él no le dio lugar a la duda. Romanos capítulo 4, verso 20, mira lo que dice. Tampoco dudó. Así comienza ese versículo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En su emuná, en su fe, en su pisti, dando gloria a Dios. No dudó. Si Abraham hubiese centrado su mirada y corazón en sí mismo, tenía mucho de qué dudar. Obviamente, podía dudar, humanamente puede dudar, pero él no lo hizo. Él le creyó a Dios, le creyó a su palabra. La pregunta es para nosotras. Hoy en día se habla mucho, están las redes sociales y a veces escuchamos tantos comentarios. La pregunta es, ¿a qué le estamos creyendo? Hay personas que anuncian sobre el futuro, sobre lo que va a suceder. Y hay creyentes que le están colocando oído a eso. Cuidado. A quien debemos de creerle es a nuestro Dios y no dudar de lo que dice su palabra, porque su palabra se ha cumplido al pie de la letra y Él nunca ha fallado y nunca te fallará. Abraham lo entendió así, él lo comprendió, no dio lugar a la duda. 2, ¿cómo se fortaleció la fe de Abraham? Se fortaleció en fe dando gloria a Dios, como dice el mismo verso 20. Dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Abraham adoró a Dios aún antes de recibir absolutamente nada de lo que Dios le había prometido. Él, antes de recibir esa promesa, antes de disfrutarla, antes de ser el padre de multitudes, él dio la gloria a Dios. Lo dio por sentado, lo dio por hecho. Entonces nosotros también debemos de vivir dándole la gloria a Dios por lo que Él va a hacer. Nosotros decimos, el Señor viene pronto. Bueno, gloria al Señor porque Él viene pronto. Debemos de honrarle porque Él viene por nosotras. Y es como que ese evento es como que es tan certero para nosotras que nosotras desde el día de hoy comenzamos a darle gloria a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él va a hacer. Porque de que va a suceder, va a suceder. Eso lo creemos por fe. Y 3, ya vemos que no dio lugar a la duda, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y 3, se convenció de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y eso dice la Escritura. Romanos 4:21, fíjate lo que dice.
plenamente, me encanta esta palabra, dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir su palabra. Y ojalá que eso sea también para nosotros un incentivo, estar plenamente convencida de que el Señor cumple su palabra, plenamente convencida de que sus promesas se hacen realidad en nuestras vidas, plenamente convencida de que su palabra es verdad, plenamente convencida que Él un día vendrá por nosotras, plenamente convencida en que todo lo que dice la Escritura se va a cumplir al pie de la letra, plenamente convencida. Ojalá que nosotras podamos ser así, con esa emuná, con esa fe, con esa pisti, esa fidelidad a nuestro Dios. Por eso la fe de Abraham fue grande, pues solo confió en el poder y misericordia de Dios para cumplir con todo lo que había prometido. Ese es el segundo punto, interesante para nosotros, creerle a nuestro Dios. La pregunta es el día de hoy, ¿cuánto le hemos creído? Pero debemos de vivir cada instante de nuestra vida confiando de que sí van a venir esas promesas en el tiempo que Dios estime conveniente. Por eso que la fe de este hombre, de Abraham, aun con las luchas que él tenía y que tuvo, y de haber sido puesto a prueba su fe, su emuná, él salió fortalecido. Ojalá que en nuestras pruebas salgamos nosotras fortalecidas porque le hemos creído a nuestro Dios. Vamos al punto 3. Abraham le creyó que las bendiciones divinas eran solo por gracia. De esa manera él le creyó a Dios que era solamente por gracia como lo había escogido, como lo había rescatado de un pueblo lejano, de Ur de los Caldeos, para poder formar una nación tan grande. Abraham creyó en esas bendiciones divinas que eran por gracia. La palabra gracia es charis en el griego y significa un regalo inmerecido. Y de la misma manera, nosotras también podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, cómo Dios nos rescató, nos miró con ojos de amor, nos limpió, nos salvó solamente por gracia. Tenemos mucha similitud en cuanto a nuestra salvación con la vida de Abraham. Abraham, el padre de la fe, nos habla su ejemplo acerca de todo lo que Dios es capaz de hacer para salvar a una persona, para poder proteger a un pueblo. Y de la misma manera lo hace con nosotros. Él nos salvó solamente por gracia. Vamos a la escritura en Romanos capítulo 4, verso 16. La palabra nos dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La promesa venía de Dios, sin mérito alguno de parte de Abraham, por eso es por gracia, o sea, es un regalo. Él no merecía, está hablando de Abraham, absolutamente nada de Dios, pues Abraham era tan pecador, condenado como es toda la raza humana, pero Dios le plació darle a él la promesa por gracia. Dios escogió a este hombre, Abraham, porque vio un corazón dispuesto para trabajar. Dios te escogió a ti porque sabe que también tienes un corazón dispuesto para trabajar allí. Dios nos escogió solamente por gracia. No es porque éramos mujeres que estábamos capacitadas para escuchar de Dios. Él nos recibió solamente por gracia. Vamos a la conclusión de nuestro libro. Después de todo lo expuesto, ¿podemos decir que Abraham es nuestro padre de la fe? ¿Por haberle creído a Dios, a sus promesas fieles? Por supuesto que sí, dice el escritor, y nosotros también confiadamente podemos decir, claro que sí. Él es el padre de la fe. Y no es porque Él tenía un mérito en su persona, en su conducta. Es por lo que Dios hizo a través de Él. Es la fe maravillosa de Dios, de aquel Dios del cielo, puesta en el corazón de ese hombre humilde llamado Abraham. Es la fe de ese Dios del cielo que también fue depositada a través de Jesús en nuestro propio corazón. Dice el libro, Él, aunque no fue perfecto, está hablando de Abraham, nos dejó un gran ejemplo a imitar. Y es lo que hemos estudiado en este día. Primero,
Le creyó Abraham a Dios y espero que tú le hayas creído a Dios. Que seas una verdadera hija de Dios. Que Dios haya cautivado tu corazón, te haya sacado de allá del Ur de los Caldeos como lo hizo con Abraham, de la misma manera te haya rescatado a ti. Creyó Abraham a Dios. Segundo, creyó en esperanza contra esperanza. Las cosas eran difíciles para Abraham, era viejito y venía una promesa de que él iba a ser padre de una gran descendencia. Humanamente era imposible, pero él le creyó a Dios. Ojalá que las cosas difíciles de nuestra vida y tu vida, tú puedas decirle no importa, humanamente es tan difícil, esto es imposible, pero para nuestro Dios todo es posible. Creerle a Dios, sus promesas. Y tercero, creyó que las bendiciones divinas eran solo por gracia. Y lo mismo vivimos el día de hoy, lo mismo tú debes de vivir. Que todo lo que tengamos hoy en día, nuestras bendiciones divinas, son solamente por gracia, no es porque tú te las mereces. Yo a veces escucho por ahí decir, ay, tengo esta vida la que me merezco. Si tuviéramos que merecer algo, mereceríamos solamente ir al infierno, ser condenadas, morir. Pero si tenemos bendiciones divinas, si gozamos de algo, si tenemos éxito, es solamente, querida amiga, querida hermana, por gracia. La gracia de Dios que está sobre ti, porque Él tuvo compasión de ti y tuvo compasión de mí. Que la vida de este hombre, Abraham, nos motive a seguir esas pisadas de fe. No es la fe de Abraham solamente, es la fe de aquel Dios del cielo que utilizó a este hombre Abraham. Es la misma fe del cielo, es la misma fe de nuestro Dios a través de Jesús, que también es capaz de hacer cambios en nuestra vida. Al principio veíamos que podíamos llegar a ser mujeres que podamos entrenar a otras. Ojalá que nos convirtamos en mujeres entrenadoras de lo bueno de Dios. Y una de las cosas más lindas que podemos entregar al resto de las mujeres que conocemos es entregarle esta maravillosa fe que fue puesta por nuestro Dios en estos vasos de barro. Que Dios te bendiga.